Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Esperemos que estemos bien. Vamos con toda la buena actitud. Pues ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas y vamos a la pregunta del día. Pastor, solemos hablar, incluso juzgar a los demás cuando están pasando pruebas, luchas, tragedias, dolor y pérdidas, aduciendo que son consecuencias y otras cosas para dar una respuesta a lo que están experimentando y sufriendo. Por ello le pregunto, ¿me perdona Dios por reclamarle mi situación? Le agradezco su respuesta. Mi nombre es José Arturo Romero, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Muy bien, estimado José Arturo, te agradezco tu pregunta, que es más común de lo que pensamos. Por supuesto que Dios nos perdona todo. De hecho, Él perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros en la obra que hizo Jesús en la cruz. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿me perdona Dios por reclamar mi situación? Y no solamente te perdona, te comprende lo que estás pasando, lo que puedas estar experimentando. De hecho, no existe persona y cristiano que no haya experimentado una situación de sufrimiento, de dolor, de prueba, de luchas, sino que la persona que aún no haya experimentado en su vida dolor o sufrimiento, pues lo va a experimentar. Porque estamos en una condición en este mundo en la cual es un sistema que está caído, donde el diablo mismo es el gobernante de este mundo. Y el diablo solamente sabe robar, matar y destruir. Y la otra razón es por la misma naturaleza que tenemos de nuestra herencia de nuestro primer Adán. Esa naturaleza que está inclinada al mal y a la lejanía de Dios. Por eso, cuando tú, amado o amada, o un familiar o un amigo experimenten una situación de dolor, una situación de enfermedad, de tragedia, una situación de sufrimiento inexplicable, de pérdida, incluso en una situación de muerte de un ser querido, jamás, pero jamás, nunca juzguen la vida de nadie, y nadie es nadie, y digan, eso le pasó por pecador, eso le pasó por andar de cascos ligeros, eso le pasó porque se lo merecía. No digan eso ni de broma. Jamás, pero jamás juzguen la vida de nadie, ni la tuya misma, de esa manera. No es el ente en la cual la palabra nos enseña a través de la obra que Jesús hizo en el Calvario. Pero si lo tenemos y debemos que hacer en esos momentos difíciles, complicados, de prueba, de pérdida, de sufrimiento, lo que sí tenemos que hacer es buscar la gracia y la misericordia de Dios. Que aunque en ese momento no comprendamos nada por la misma situación, no se entienda nada, debemos saber algo, que la soberanía de Dios está presente siempre en todas las situaciones, en el día, en la tarde, en la noche, en las tormentas, en los sufrimientos, en los días soleados, en los días de alegría, está presente la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Que Él puede evitar que suceda cualquier cosa que cause dolor. Pero si sucediera cualquier cosa que pueda causar dolor, que pueda causar sufrimiento y pérdida, pensemos como hijos amados en la soberanía de Dios, que jamás es injusta, que jamás es imperfecta.
La soberanía de Dios está calibrada con el amor perfecto de Dios, que no te ama más porque está calibrada con el amor perfecto, y que no te ama más porque no haces lo que debías de hacer, porque está calibrada con el amor perfecto. Él te ama perfectamente por lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. El justo por los injustos, por amor a ti, a mí, por amor a nosotros. Ahora, pensemos que algunas de las cosas que suceden realmente son resultados o consecuencias de haber administrado una mala mayordomía de parte nuestra, y que hemos sembrado mal, que hemos hecho lo que no deberíamos de hacer. Sin embargo, lo hicimos. Donde hay sequía, es posible que talamos más de la cuenta, calentamos más de la cuenta el planeta con la industria y todas esas tecnologías, y destruimos todo un ecosistema que ahora estamos pagando las consecuencias por tener como personas, como sociedad, una pésima administración de los recursos naturales que nos fueron entregados. Por ejemplo, el día de ayer, en el momento que estoy grabando esta respuesta, salió en las noticias que el actual secretario general de la ONU fue enfático al advertir las consecuencias irreversibles de lo que está sucediendo en el mundo. El secretario general dijo que las consecuencias son trágicas: niños arrastrados por las lluvias monzónicas, familias huyendo de las llamas, trabajadores colapsando bajo un calor abrasador e insoportable. Y dijo enfáticamente, y lo pongo en mayúscula, en negrita y subrayo, él dijo que la era del calentamiento global ha terminado y la era de la ebullición mundial ha llegado, que el aire es irrespirable, que el calor insoportable y el nivel de ganancia de los combustibles fósiles y la inanición climática es inaceptable. Eso lo dijo el secretario de las Naciones Unidas. Y es decir, él dijo que ya terminó el calentamiento global, que entramos en la era de la ebullición, que es irrevocable, que la temperatura global en el mundo son 17 grados más, y que esos registros son los últimos que se obtuvieron en la ola de calor que se había dado en diferentes partes del mundo, en Europa, en América del Norte, incluye México, en Asia, en fin. Es decir, que se está sufriendo esas consecuencias, y que lo que antes conocíamos como las 4 estaciones, pues ya no van a existir, ya van a desaparecer. Punto. Por otra parte, regresando a la respuesta en específico a la pregunta, hay cosas que ocurren, familias buenas que pierden la vida, y uno se pregunta, ¿por qué? Uno no tiene derecho de juzgar cuando vemos a alguien pasar momentos de prueba, momentos de lucha, momentos de pérdida, momentos de tragedia. El decir, cuando alguien está pasando una situación de tragedia difícil, ya sea en enfermedad, la pérdida de un ser querido, el secuestro, el robo, una tragedia, se suele decir, seguro hicieron algo malo, que están pagando. Tomó chocolate y está pagando lo que bebió. Amados, no tenemos ningún derecho de poner en balanza la vida de nadie. Y cuando digo de nadie, es de nadie.
por lo que puedan estar experimentando, sufriendo y viviendo. No podemos decir que son consecuencias de pago por los pecados de sus padres, de sus abuelos, etc., etc. No pongamos eso así, porque por eso hubo un sacrificio en la cruz, que cortó toda herencia de pecado y nos dio la gracia del perdón. Lo que nos toca hacer frente al dolor, frente a la pérdida, frente al sufrimiento, es consolar, es refugiarse en Dios, es clamar, abrazar, es acompañar, es dejarnos acompañar si nosotros somos los que pasamos esa situación de dolor y sufrimiento, pero no debemos de juzgar jamás. Jamás debemos de juzgar ante una catástrofe, frente a la muerte, frente a tragedias repentinas de alguien que le puede pasar a cualquiera. Nadie debería hacer algo así. Aunque no entendamos lo que puede estar ocurriendo, debemos comprender que esas situaciones están bajo la soberanía de Dios. Pero por favor, no digas, ni de broma, ¿estará pagando por algo? ¿O estaré pagando por algo? ¿Será eso que me ocurrió por lo cual estoy pagando las consecuencias de mis pecados? No lo digas, por favor. Ve a la cruz. Ve a ese sacrificio maravilloso. Lo que debemos hacer en esos casos de tragedia, de dolor, de sufrimiento, es entregarse a Dios. Es dejarnos que Dios traiga consuelo. Debemos dejar ser amados por los que están alrededor nuestro. Repito, si alguien de tu lado está pasando una situación complicada, no traigas la pregunta y diga, debe ser su pecado. No tenemos, repito, el derecho, no tenemos la respuesta de esas situaciones. No hay una respuesta a ese tipo de situaciones que se presentan. Solamente cuando los amados y las amadas estén pasando por una situación de sufrimiento, de dolor, de pérdida, solo lo que tenemos que hacer es consolar, amar, ser consolidarios, acompañar, animarlos, estar con ellos, ayudar y orar por él o por ellos, por esa situación de lloro, de dolor que están pasando. Esa es nuestra misión y nuestra labor en los momentos difíciles. No debemos tomar la posición de juez o de jueces y juzgar a la persona que está pasando por una situación complicada de dolor y sufrimiento, amado. Tenemos que ser misericordiosos, porque ahora sí, el que no cae, resbala. Estamos en la casa del jabonero. Tenemos que ser de veras, muy sensibles. No podemos ni de broma decir, fue lo mismo lo que le pasó al tío, fue lo mismo lo que le pasó al pariente, a la prima Felipa, etc. No. Porque caemos en una situación de jueces, de juzgadores. Y Dios no nos llamó a juzgar, sino a paz y a llevar las buenas nuevas de salvación al mundo. Por favor, amados, amadas, decir o inducir indirectamente que lo que está pasando a X hermano o hermana o persona son consecuencias de su pecado. Estamos llevando a esa persona a una condenación de la que podemos sentenciar a vivir a esa persona a una miseria lejos del Señor. Debemos tener cuidado con nuestras palabras. El latino, el mexicano, por naturaleza, tendemos a juzgar ligeramente, nos burlamos ligeramente, hacemos broma ligeramente. Y hay palabras que lastiman, porque las palabras tienen el poder y tienen ese poder de crear realidades imaginarias que se hacen reales. Por eso debemos de entender el poder que tienen las palabras, que tienen nuestras palabras. El poder de la vida y de la muerte se encuentran en la boca y debemos de tener mucho cuidado.
Por eso no juzguemos con las palabras, porque aún en las bromas, las palabras lastiman, dañan, matan ilusiones, matan esperanza de un mejor mañana, porque las palabras marcan la personalidad de una persona y marcan su futuro. Debemos de tener mucho, pero mucho cuidado cuando decimos palabras sin pensarlas y a la ligera ante una situación difícil, de tragedia que puede estar pasando una persona, un hermano, una hermana. Es tan delicado el tema de las palabras que Jesús dijo: de toda palabra dicha darán cuenta en el día del juicio. Tremenda advertencia que hay en esa declaración de nuestro amado Señor. Dice que de toda palabra daremos cuenta, y de toda palabra es cualquier palabra. Así que dejemos de juzgar con palabras, recordar que fueron palabras por las que todas las cosas fueron creadas, las vistas y las no vistas. Y quiero concluir: en las palabras hay poder de vida y de muerte. Por eso debemos entender el poder que tienen las palabras para no hablar lo que no es. En los momentos complicados que podamos ver a alguien cuando está experimentando dolor, sufrimiento, una tragedia personal y tantas otras cosas que podemos pasar, cualquiera. Frente a un hecho de dolor, lo único que queda es consolar, acompañar, orar y apoyar. Y por supuesto, para concluir, Dios te perdona, te perdonó tu pasado, tu presente, tu futuro, y te perdona por reclamar la situación que podamos estar experimentando, viviendo, sufriendo. Esa es mi respuesta. Te invito a que nos visites en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que lo suscribas si no lo has hecho, que nos regales un like, que compartas nuestro podcast en tus redes sociales y que seas feliz. Y te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos. Bendiciones.